Buenas tardes a todos. Les mando un abrazo a todos los miembros y congregantes de esta familia Rey Victorioso. Y seguimos sin podernos reunir, pero eso no implica que no podamos mandarles un mensaje. Hace 8 días nos gozábamos porque platicamos que la resurrección del Señor es una victoria que Dios nos da, porque tenemos la certeza de una vida eterna, la certeza de una salvación. Ahora, la pregunta que alguien me hizo hace tiempo: oiga, pastor, ¿cómo podemos pagar a Dios la salvación que nos da? La respuesta que yo le di y la respuesta que te doy hoy es que no podemos pagar la salvación, porque es algo tan grande que si nosotros viviéramos 2 veces nuestra vida, 3 veces nuestra vida y dedicarla completamente al Señor, no alcanzaría, no sería suficiente para poder pagar la salvación que nuestro Dios nos ha dado. Es una salvación gratuita, es la gracia del Señor, un regalo de Dios, ¿verdad?, que nos da a nosotros solamente creyendo en nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ¿podemos agradecer? Claro que sí. La forma en que nosotros tenemos que estar con el Señor es agradecidos en nuestro corazón. Primero viene un agradecimiento. Cuando tú conoces de Dios, cuando conocimos al Señor, empezamos a hacer las cosas por agradecimiento a Él, porque reconocimos que Él había perdonado nuestros pecados, que en ese momento habíamos llegado delante de su presencia y Él perdonó nuestros pecados, nos da la oportunidad de una nueva vida en Cristo, y entonces empezamos en ese tiempo por agradecimiento a hacer las cosas que estábamos encontrando en su palabra. Pero conforme vas madurando, mi hermano, ese agradecimiento va o debe de cambiar al amor que sentimos por el Padre. No puedes quedarte en puro agradecimiento. Tienes que dar el paso siguiente, que es el amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo vas a agradecerle al Señor? ¿Cómo vas a darle gracias por esta salvación que nos ha dado? Bueno, la respuesta es: primero, obediencia. Segundo, santidad, andar en santidad. Y número 3, testimonio hacia todos los demás. Cuando te enamoraste del Señor, cuando nos enamoramos del Señor, decía yo hace rato, empezamos a hacer las cosas por agradecimiento. Y ahora lo hacemos por amor al Señor. Dios hizo las cosas por amor. Mandó a su Hijo a morir por nosotros, por el amor que nos tiene. Y eso lo encontramos en el versículo que yo creo que es el más leído de la palabra de Dios, que es Juan 3:16. Si quieren acompañarme a su Biblia, si te lo sabes, qué bueno, medítalo, examínalo. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el regalo que Dios nos da. Nos toca a nosotros, por amor a Él, guardar obediencia a su palabra. Ahora, quiero decirte que como Padre eterno, nuestro Señor espera de sus hijos la mejor de las obediencias. Alguna vez platicaba yo con ustedes y les decía que hay 2 tipos de obediencia: la que haces por agradecimiento y por gratitud, y por amor, y la que hacemos por una obligación. Y les ponía yo el ejemplo de un soldado. El soldado obedece a sus superiores porque está obligado a hacerlo, mas no porque ame a sus superiores. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra obediencia es por el amor y la gratitud que le tenemos a nuestro Señor.
Y Dios se agrada de la obediencia. Cristo nos puso el ejemplo porque siempre fue obediente. Y dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, por favor. Más adelante donde estábamos, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y nos habla de la obediencia que el Señor Jesucristo tuvo con el Padre. Y quiero decirte una cosa, la obediencia a Dios trae perfección en el camino de Dios. Es decir, tú obedeces al Señor y el Señor va quitando las cosas que te estorban. Y sin que te des cuenta, vas alcanzando la perfección en Dios. Dice ahí Hebreos 5, capítulo 8, versículo 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo fue perfeccionado cuando aprendió la obediencia. Él era perfecto, pero nos puso el ejemplo a nosotros para que nosotros también aprendiéramos obediencia por su propio ejemplo. Y dice la palabra, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias a Dios. Vamos a ver ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9 y 10. Vamos a regresar. Deuteronomio es el quinto libro de la palabra del Señor. Y vamos a buscar capítulo 30, versículo 9 y 10. Y dice la palabra del Señor que la obediencia trae bendición. Eso es importante. La obediencia trae bendición. Y dice la palabra, versículo 10: cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué va a pasar? La respuesta, versículo 9: y te hará Adonai tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. ¿Cuándo va a pasar esto? Dice versículo 10: cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Amén. Ahora, la obediencia es el mejor de los sacrificios a Dios. Actualmente nosotros ya no hacemos sacrificios, pero espiritualmente la obediencia es el mejor de los sacrificios. Vamos allá adelante donde estamos, al libro de Primera de Samuel, capítulo 15 y el versículo 22. Adelante, encuentra el primer libro de Samuel y dice la palabra, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mi hermano, hay tres cosas. La obediencia te trae perfección en el camino del Señor. Número 2, la obediencia
trae bendición a tu vida en todo lo que tú hagas. Número 3, la obediencia es el mejor de los sacrificios. Es mejor la obediencia que hacer cualquiera de los sacrificios. Ahora vamos a ver un ejemplo que está en la palabra del Señor de una mala obediencia. Ahí mismo en el libro de Samuel vamos a regresar al capítulo 13 y versículo 1. Y la palabra empieza a hablar y nos enseña acerca de las cosas que hizo el rey Saúl y cayó en desobediencia al Señor. Primero, cayó en una desobediencia espiritual. Hizo cosas que no tenía que hacer, cosas que le tocaban exclusivamente al sacerdote, al profeta. Y segundo, desobedeció también en lo físico, en lo material, haciendo mal las cosas que Dios le había mandado. Y no solamente eso, sino que aún así quería justificar su falta de obediencia. Vamos a verlo. Está muy interesante esta porción de la palabra, capítulo 13 de 1 de Samuel y el versículo 1. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. ¿Qué estaba pasando? Saúl se estaba preparando para una batalla contra el pueblo de los filisteos. Y dice la palabra acá en el versículo 3 que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Estaba declarando la guerra Saúl a los filisteos al haber atacado la guarnición de ellos. Ahora, los filisteos obviamente querían vengarse. Y dice el versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Numeroso el ejército de los filisteos. Dice la palabra que era incontable, numeroso como la arena del mar. Y nos da aquí el número de los carros, de los hombres de a caballo, pero incontables los guerreros de pie. Y dice la palabra que eran como la arena del mar. Obviamente, ante esto, el pueblo de Israel tenía miedo. ¿Tú querías estar ahí? Cualquiera tendríamos miedo y tendríamos que recurrir a nuestro Dios por la ayuda de nuestro Dios. Y eso es lo que empezaba a hacer el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel empezó a huir, se tuvo que esconder, se tuvo que preparar escondiéndose. Versículo 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
El pueblo tenía miedo. Iba tras de su rey Saúl temblando. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Invocar el nombre del Señor. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través del sacerdote, del profeta. Dice el versículo 8 que Saúl esperó 7 días a que llegara el profeta, porque en ese tiempo el profeta Samuel había dicho que iba a regresar. Y vamos a ver qué pasa. Versículo 8. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El pueblo empezaba a desesperarse, empezaba a tener mucho temor y empezaba a huir. Y Samuel, dice la palabra, que no venía a Gilgal, no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, versículo 9, dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Pecado de Saúl: ofrecer holocausto, pecado espiritual. No debía de hacerlo él, porque le correspondía únicamente al sacerdote, al profeta, hacer ese holocausto. Y Saúl dice: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y dice la palabra que cuando él acababa de ofrecer eso, en ese momento llega Samuel. Y obviamente Saúl sale a recibirle. Dice en el versículo 9 que Saúl sale a recibirle. Y Samuel le reclama su desobediencia. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Ya se había dado cuenta Samuel del error de Saúl. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Adonai. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me viene a la mente que muchos hijos de Dios le quieren echar la culpa de su mal proceder, de su pecado, al pastor. Pastor, es que tú no me hablaste. Cuando yo te necesitaba, tú no me hablaste. Tú no llegaste. Y por eso hice esto. Hermano, no seas como Saúl. No quieras justificar lo que hiciste mal. La palabra del Señor nos enseña, y nos enseña bien cómo Saúl estaba tratando de justificarse y de echarle la culpa a Samuel por lo que había hecho. Y dice aún: me esforcé y ofrecí holocausto. Estaba necio, estaba siendo obstinado en que lo que había hecho era lo correcto. El que estaba mal era Samuel, porque no había llegado a tiempo. Capítulo 15, ahí adelante donde estamos, versículo 1. Dice la palabra ahí que Dios le manda a Saúl a destruir el pueblo de Amalek, porque el Señor le dolió lo que hizo Amalek con su pueblo al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le dice versículo 3, capítulo 15, versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho,
vacas, ovejas, camellos y asnos. Y es lo que hace, pero lo hace mal. Saúl derrota a los amalecitas en esta guerra, pero no obedeció a Dios. Pecado en lo material. Saúl se guardó lo mejor del pueblo, se guardó lo mejor de las ovejas. Dice la palabra, versículo 13, capítulo 15: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Adonai, yo he cumplido la palabra del Señor. Y Samuel, yo me lo imagino con su cara seria, enojada, molesto, le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Error. Dice Saúl: el pueblo perdonó. ¿Quién mandaba? Saúl era el rey. Error siguiente. Dios le había dicho: destruye todo. Y dice: guardamos lo mejor para poder sacrificarlo a Dios. Hermano, si no hay obediencia, hagas lo que hagas, de nada sirve lo que tú quieras sacrificar a Dios. Estoy hablando espiritualmente. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia Dios no se agrada. Saúl no obedeció, y viene la disciplina y le contesta a Samuel. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y empieza Samuel a recordarle todo lo que había sido bendecido Saúl de parte de Dios. Y le dice: te envió en una visión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. La necedad de Saúl. Le estaba diciendo el profeta que no obedeció correctamente, que hizo las cosas mal, que le había fallado a Dios. Y aún así Saúl, en su necedad, en su obstinación, le dijo: he obedecido a Dios. ¿Qué te pasa, profeta? Yo obedecí a Dios. Tomamos las cosas, los traje incluso al rey de Amalec, cuando la orden, mi hermano, era: destruye todo. Incluía al rey, incluía los ganados, incluía todo lo que oliera a amalecita, en pocas palabras. Y le dice entonces Samuel, de parte de Dios: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dos cosas: la desobediencia y la rebelión para Dios es como el pecado de adivinación. Y la obstinación, la necedad, dice la palabra, que es como el pecado de idolatría. Hermano, por más que te esfuerces, por más que quieras hacer las cosas, si no hay
obediencia total a Dios de nada sirve. Lleva esto en tu corazón y que no se te olvide. Que Dios te bendiga. Dentro de 8 días estaremos hablando de las otras 2 cosas con las cuales demostramos que amamos y le agradecemos a Dios. Que Dios los bendiga a todos.